Astures y cántabros lucharon durante decenios de años contra los romanos, pero su sometimiento al imperio a mediados del siglo I después de Cristo propició que perdieran importancia los poblados fortificados como Noega en la Campa Torres. Ambos pueblos, lejos de seguir enfrentados, se integraron hasta tal punto que algunos de los antes bárbaros pasaron a integrarse en el ejército romano. Fue el caso de Pintaius, un legionario que fue una de las estrellas más destacadas en la exposición Astures, que en el año 1995 se pudo ver en Xixón y sirvió para poner en valor el legado romano en la ciudad. Uno de los objetivos más preciados de esa importante exposición fue la estela funeraria de un soldado localizado en Bonn, Alemania, y que fue realizada durante el siglo I en piedra caliza. Su importancia radica en que deja constancia de la presencia de Astures en el ejército del emperador. La inscripción de la estela funeraria dice lo siguiente: Pintaius, hijo de Pedilico, Astur Transmontano del castillo de Intercatia, portainsignias que sirvió en la cohorte quinta, reclutada con Astures, murió a los 30 años después de servir 7 en el ejército. La pieza original se encuentra en el Museo de Bonn, pero el Museo Arqueológico de Asturias, sito en Ubieu, cuenta con una réplica de tan importante legado de la historia de la región. Durante la exposición Astures, hace 19 años, la propia reina Sofía mostró su impresión al ver este elemento histórico de tanta importancia y sin lugar a dudas. Pintaius se convirtió en una figura muy reconocida en toda la ciudad, ya que protagonizaba los múltiples carteles, libros y folletos editados sobre la exposición. El Comercio, jueves 14 de junio de 2018. M. Menéndez. El Concejo de Lena ha puesto en marcha más recientemente un ambicioso proyecto para revalorizar su patrimonio cultural castreño con el fin de dar a conocer su rica historia y su conexión con figuras clave de época romana como el Signifer Pintaius. Este proyecto abarca varias fases que pretenden explorar, reconstruir y difundir el legado de este personaje asturiano cuyo servicio en el ejército romano le llevó a combatir en las cohors quintas Asturum durante la revuelta bátava del año 69 después de Cristo, en el conocido como Año de los 4 Emperadores. Una de las más importantes es la reconstrucción de la biografía de Pintaius, quien murió en combate durante la mencionada revuelta. Se publicará próximamente un artículo en la revista Vindonus, donde se contextualizará y ahondará un poco más en su vida, principalmente a partir de los datos que revela su epitafio. Además, se ha desarrollado una reconstrucción en 3D de su busto y está en marcha una representación de su lugar de nacimiento, el castro de Intercatia, que varios autores sitúan en la zona del río Huerna, entre Reconcos y Zureda. Este esfuerzo se verá complementado con la creación de Rolls-Ups, uno de los cuales mostrará el busto del soldado, mientras que el otro presentará una reconstrucción de Pintaius en cuerpo completo, con detalles de su vestimenta y los elementos de su estandarte. También se está trabajando en una maqueta que representará el territorio donde se ubicaban los poblados castreños, todo ello con el objetivo de ser expuesto al público en una muestra llamada Territorio Pintaius. Otra parte fundamental del proyecto es el diseño de una ruta senderística que recorrerá los antiguos asentamientos castreños en la zona del río Huerna, vinculados con los orniacos, y la historia de Pintaius y su origen, lógicamente. Para el trazado de esta ruta se cuenta con la colaboración del doctor en arqueología Alfonso Fanjul, autor de importantes estudios sobre los castros asturianos. Esta ruta será promovida tanto entre los escolares como entre el público general, y para ello se está preparando una guía didáctica y un cómic, además de un montaje audiovisual que permitirá comprender mejor la importancia de estos lugares históricos. Se instalarán también paneles informativos en las poblaciones más relevantes para destacar los aspectos más sobresalientes tanto de la vida de Pintaius como de los asentamientos que se visitarán durante la ruta. Finalmente, el proyecto está considerando la posibilidad de organizar una recreación histórica en torno a la figura de Pintaius que coincida con la fiestona de Zurea, celebrada a finales de septiembre, el mismo mes en el que el soldado falleció en combate.
Esta recreación incluiría un mercado de época romana y en él que se visitaría o se centraría en la vida y el legado de Pintaius como eje principal. Además, su imagen podría convertirse en un símbolo a utilizar en trofeos, galardones y otros eventos conmemorativos, reforzando su papel como referente cultural e histórico para la región. Con este proyecto, Lena no solo busca preservar y promocionar su pasado castreño, sino también conectar con la comunidad y llevarla a sus raíces a través de la figura de un héroe local.